Buenas noches, queridos hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan. Le damos una vez más la bienvenida a este canal Restaurando el Carácter de Dios. En esta ocasión estaremos presentando un estudio de un tema muy importante. He decidido titularlo Reparando la brecha. También es un tema de vasta importancia. eh, concerniente al carácter de Dios porque es un tema que nos ayuda a reflexionar y a saber cuál es la posición de nosotros los cristianos ante este mundo de pecado. Pues antes de proceder a este estudio, quisiera que por favor me acompañen en oración. Oremos. Bendito Dios y Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos las gracias, Señor, por un día más de vida que nos has dado. Damos la gracias por el don de la salvación que es en Cristo Jesús. Pedimos el perdón de cada uno de nuestros pecados. Te ruego, Dios mío, que me ayude a presentar este tema con palabras tuyas y no palabras mías. Ayuda, Señor, a cada oyente a poder entenderlo y que ellos también puedan ir a su Biblia y confirmar lo que se estará presentando acá. Te pedimos estos favores, mi Dios, en el dulce y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahí está en sus pantallas, como ya habíamos mencionado, el título del tema, la brecha, Reparando la brecha. Para iniciar esta presentación, eh, quisiera que leamos un texto que aparece en el libro de Isaías, capítulo 58, versos de 9 al 12, del 9 al 12. Dice: Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Muy precioso, muy hermoso este texto que acabamos de leer en Isaías capítulo 58, versos del 9 al 12, porque dice aquí, al comenzar el texto dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Interesante que se menciona en este texto el dedo amenazador. Es algo muy común entre nosotros los cristianos y entre la humanidad también, ¿verdad? Entre aquellos seres humanos que no son creyentes. Siempre tenemos el dedo amenazador listo para amenazar, para hacer juicio, para culpar, ¿verdad? Para sentenciar a aquellos quienes nosotros entendemos que están obrando mal, ¿verdad? Concerniente a la voluntad de Dios o quebrantando sus mandamientos. Hablamos vanidad y no damos el pan al hambriento, no saciamos el alma afligida. Pero un texto interesante en el cual estaremos haciendo hincapié, o una parte, una expresión que aparece acá al terminar el texto, el párrafo, y es que dice aquí, serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Desde que me bauticé en la iglesia adventista del séptimo día, en el año 2017, eh, desde ese momento he venido escuchando eh, cosas como que los adventistas fuimos levantados por Dios como reparadores de portillo. O sea, el movimiento adventista
la iglesia adventista se le conoce como reparadores de portillos, ¿verdad? Más adelante este capítulo comienza a hablar del sábado. Se entiende que el reparador de portillo es aquel que predica de los mandamientos de Dios, haciendo más hincapié en el sábado. Bien, muchos hermanos llegan a la comprensión también de que ser un reparador de portillo es pararse en los parques, ¿verdad? O ser un adventista es pararse en los parques, en las calles y vociferar a las demás denominaciones religiosas Babilonia, o pararse frente a una de las congregaciones adventistas del séptimo día o corporación de los adventistas, pararse en el frente, sacar el dedo amenazador y llamarles Babilonia. Bien, y es lo que se ha venido enseñando desde hace tiempo, es lo que desde que yo llegué a la fe es lo que he venido escuchando. Pero en este estudio estaremos presentando con la Biblia qué es un reparador de portillo desde otra perspectiva. Bien, desde otra perspectiva. Un reparador de portillo es una persona que condena. ¿O qué es un reparador de portillo? Porque si reparadores de portillo nos llamamos así los adventistas, debemos entender cuál es nuestro rol como adventistas, como cristianos. Entonces, ¿qué es un portillo? Para poder comprender, ¿verdad? El propósito de este estudio, debemos saber qué es un portillo. Y creo que la palabra es muy conocida. Un portillo es como una brecha, un portillo es como un hoyo que se abre. Por ejemplo, usted pone una empalizada y en esa empalizada se rompen dos alambres, pues por ahí se abre un portillo. Y por ese portillo viene a entrar la vaca, viene a entrar el chivo, viene a entrar el caballo que entra por ese portillo que se abrió en en la espalizada y entonces entra a los sembrados, a los que tenemos sembrados y se los come. Nos hacen daño de por sí. Lo que entra por un portillo, lo que entra por una grieta, casi nunca es bueno. Casi nunca es con buenas intenciones. Bien, por eso no queremos que cuando ponemos una empalizada se abra un portillo, porque por allí puede entrar el animal y destruir la siembra. Entonces, nosotros estamos llamados a reparar el portillo. Dice el libro de Isaías, capítulo 30, verso 13. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. ¿Qué es el pecado? Según muestra Isaías capítulo 30, verso 13, dice que el pecado es una grieta, el pecado es un hoyo, el pecado es un portillo que se abre y que amenaza ruina, extendiéndose a una pared elevada, y dice aquí que la caída viene súbita y repentinamente. Entonces, si el pecado es una grieta, si el pecado es un portillo, si el pecado es un hoyo, otros lo entenderán si se dice una cueva, ¿verdad? Que se abre por donde viene la ruina. Ahora debemos entender qué es el pecado. O sea, el pecado se abre cuando pecamos, abrimos una grieta, un portillo, por donde puede venir la ruina. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Cómo sabemos si estamos pecando o no? Dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 3 verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, transgresión de la ley, violación de la ley de Dios. Y cuando habla de la ley, no solamente está hablando de los 10 mandamientos, también está hablando de la ley natural para nosotros hoy en día, los 8 remedios naturales, que no solamente son curativos, sino que también son preventivos. Entonces, cuando se quebranta un mandamiento de la ley de Dios, se abre una grieta. Esto es lo que provoca transgredir los mandamientos de Dios.
es que se abre una grieta por donde puede venir la ruina. Bien, y es lo que vimos. Cuando entró el pecado en Adán, se abrió una grieta por donde entró la muerte, pero debido a la misericordia de Dios y de su Hijo amado decidió pararse en la grieta entre la vida y la muerte, entre los vivos y los muertos, y decir, caiga sobre mí su condena, para así darnos a nosotros la oportunidad de ser salvos en Él. Su nombre es Cristo Jesús. Cuando se abrió la grieta, Él reparó el portillo poniendo su vida por los que ya estaban condenados a la muerte eterna, para darnos otra oportunidad de poder alcanzar la eternidad. Entonces, cuando nosotros pecamos, según lo que muestra la Biblia, muestra que el pecado es quebrantar los mandamientos de Dios, todos ellos, incluyendo el sábado como día de reposo. De manera, hermanos, que si usted está en una congregación, si usted pertenece a alguna denominación religiosa en donde sus dirigentes, sus ministros, su pastor, le enseña que la ley de Dios fue abolida, que hay un mandamiento que ya no es necesario guardar, que hay un día que dice sábado, pero que eso fue para los israelitas en el desierto, que ya usted puede reposar cualquier día, porque ahora somos salvos por gracia. Repréndalo en el nombre del Señor y dígale, usted está equivocado, porque la ley de Dios no pudo haber sido abolida. La ley de Dios no puede ser abolida. De hecho, Cristo dijo en Mateo capítulo 5, entre el 16 al 18, no piensen que he venido a quitar la ley. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que pasen el cielo y la tierra, hermano. Los mandamientos de Dios son eternos. ¿Saben por qué? Porque los mandamientos de Dios son una representación, son una copia, son un trasunto de su carácter. Y el carácter de Dios no fue abolido. El carácter de Dios no fue quitado. Dios no cambió con la entrada del pecado. El pecado no afectó el carácter de Dios. Bien, entonces cuando decimos que la ley fue abolida, estamos diciendo que Dios mismo fue abolido, en otras palabras. Continuamos, hermanos. Dice el libro de los Salmos, capítulo 91, del 3 al 4, dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. Escudo y protección es su verdad. ¿Cuál será esa verdad? ¿Cuál será la verdad que es un escudo y protección para los seres humanos? Salmos capítulo 119, verso 151 dice, cercano estás tú, Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Excelente, tremendo, poderoso, porque este texto nos revela que la verdad de Dios, que su verdad son sus mandamientos y que estos mandamientos son un escudo y son protección, pero son un escudo y son protección para el ser humano. El propósito de los mandamientos de Dios es lograr que el ser humano viva en sana y quieta tranquilidad, por así decirlo, que viva o sana y quieta felicidad, perdón, que el ser humano sea feliz, que el ser humano pueda vivir en paz y que a través de su ley, a través de aceptando su ley, guardando su ley, recibiendo su ley en el corazón, a través de la justicia de Cristo, el ser humano pueda ser semejante a Dios en carácter. Porque Cristo dijo, vendré a buscarme
a mí mismo. O sea que nadie que no tenga el carácter de Cristo podrá entrar al cielo. ¿Y dónde vemos el carácter de Cristo? ¿Dónde vemos el carácter del Padre y el Hijo, el cual es uno? O sea, un solo carácter en la ley de Dios, hermanos. Porque en la ley de Dios, en la ley de Dios tenemos descrita cómo obra Dios y cómo obra el Hijo. Interesante, porque hay un mandamiento que dice no matarás. Entonces, esa ley de Dios es como un cerco protector que Dios pone en el ser humano. Cuando el ser humano por la fe decide aceptar a Cristo Jesús en su corazón, recibiendo su ley, entonces esa ley le sirve como un escudo protector. ¿Pero un escudo protector contra qué? Un escudo protector contra la maldad, un escudo protector contra la infelicidad, un escudo protector contra la angustia, contra la ansiedad, un escudo protector contra el destructor. ¿Quién es Satanás? El Señor lo reprenda. Un escudo protector contra sus ángeles. El ángel de Jehová acampa en derredor de aquellos que le temen y también los defiende. Porque los mandamientos de Dios, hermanos, son un cerco protector de aquellos que le aceptan, de aquellos que creen en su verdad, de aquellos que creen que sus mandamientos son verdad y que sus mandamientos son vigentes y que sus mandamientos son una copia, un trasunto de su carácter, de aquellos que no piensan que los mandamientos de Dios fueron abolidos en la cruz del Calvario. Es verdad que somos salvos por gracia, no por obra, pero la gracia es el poder de Dios para guardar sus mandamientos. La gracia no es la libertad, el libertinaje para pisotear la ley de Dios, no. La gracia es el poder de Dios para guardar sus mandamientos. Primera de Timoteo capítulo 2, versos del 1 al 4. Hemos visto en los primeros textos de este estudio que la ley, que, que que el pecado lo que abre es una grieta, un hoyo, un portillo por donde va a venir la ruina. Hemos visto que pecar es transgredir la ley de Dios, es quebrantar los mandamientos de Dios. Hemos aprendido que la ley de Dios, que sus mandamientos son un escudo protector para el ser humano. Entonces, ahora seguiremos viendo cuál es la posición que debe tener el cristiano, que debe tener aquel que dice, aquel que profesa seguir a Cristo Jesús. ¿Cuál es la posición de cada uno de nosotros ante el mundo en pecado? Primero de Timoteo capítulo 2, del 1 al 4 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, hermanos. Escuchen bien eso, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y vengan al conocimiento de la verdad. El propósito de Dios es que todos los hombres, dice la Biblia, sean salvos. Y lógicamente cuando la Biblia se refiere al hombre se está refiriendo a la humanidad, hombres, mujeres y niños. Entonces, Dios nos llama a que hagamos oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, incluso por los que están en eminencia, los presidentes, los ministros. Jeremías capítulo 29, versos del 4
al 8, en Jeremías, sabemos que el pueblo de Israel, por su pecado, tuvo que ir cautivo a Babilonia por muchos años. Pero a pesar de que por su pecado Dios tuvo que permitir, escuchen bien, Dios tuvo que permitir que ellos fueran cautivos, esclavizados a Babilonia por tantos años. Dios siempre estuvo allí aconsejándoles. ¿Y aconsejándoles para qué? A pesar de que se habían alejado de Dios por su pecado, Dios le aconsejaba para que su caída no fuera tan dura, o para que su caída, para que su sufrimiento fueran lo menos dolorosos posible. Y en Jeremías el capítulo 29 del 4 al 8 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué fue lo que dijo Jehová? Dice desde el verso 5, dice, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Interesante lo que dice el verso 7. Dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Interesante que Dios a su pueblo, ante sus enemigos, ante personas que lo llevaron cautivo, presos, esclavizados, maltratándolos día y noche, entonces el llamado que Dios le hace no es, bueno, oren para que yo ahora venga y los destruya. Oren para que a ellos les vaya mal. Oren para que venga el enemigo y los destruya, acabe con todas sus vidas, acabe con todos ellos. No, el mandato de Dios es procurad la paz de la ciudad a la cual yo os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. El carácter de Dios, hermanos. Cristo rectificó esto en el Sermón del Monte cuando dijo, amad a vuestros enemigos. Aquí les dice a su pueblo, oren por sus enemigos, rueguen a Dios por sus enemigos, porque en la paz de sus enemigos ustedes encontrarán la paz. Interesante que no los manda a cobrar venganza. Entonces, el punto es, ¿qué es un reparador de portillo? Es aquel que se para en el parque, es aquel que va a la casa del hermano a condenarlo, porque supuestamente no están viviendo a la altura de los principios de Jehová. Es aquel que saca el dedo amenazador y comienza a vociferar, ay, es que son jesuitas, ay, que son pentecostales, ay, fulano está enfermo, tiene un cáncer, ay, que no dejan de comer esa carne, ay, fulano se apartó de la fe, fulana ya no está en la fe. Ah, yo sabía que se iba a ir al mundo, es que no oran, es que no quieren obedecer al Señor, es que no se quieren ir al campo. ¿Es eso un reparador de portillo? Es un reparador de portillo aquel que se para y dice, fulano es la bestia. El papado es la bestia. ¿Qué es un reparador de portillo, hermanos? ¿Qué es un adventista genuino del séptimo día? No olvidemos el llamado que Cristo le hizo a su pueblo cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. En segunda de Samuel, el capítulo 5, versos del 17 al 21, aparecen un evento interesante para lo que venimos estudiando. Y es que dice lo siguiente, oyendo los filisteos que David
había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos, y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? Jehová le responde, los entregará, perdón, le pregunta David a Jehová, ¿los entregarás en mi mano? Y dice la Biblia, y Jehová respondió a David, ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, y dejaron allí sus ídolos, y David sus hombres, y los quemaron. Interesante, dice aquí que dejaron allí sus ídolos, o sea, los filisteos eran idólatras, era una nación idólatra, enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Cuando escucharon que David había sido coronado, ungido rey del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, entonces fueron a buscarle, lógicamente no era para saludarle, era para darle muerte. Mas David consulta a Dios, consulta a Jehová y le dice, ¿entregarás a los filisteos en mi mano? O sea, lo que pasa es que Dios entrega. Recuerden que acabamos de leer que dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres, incluso, hermano, los enemigos del pueblo de Dios, Él quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Cristo no vino a esta tierra a morir por un grupo específico. Cristo murió por los pecados de la humanidad. Está en ti y en mí aceptar su sacrificio. Por ti, hermano, y por mí, Cristo abrió las puertas del paraíso, saqueando el dominio de la muerte. Entonces, le dice Dios a David, ciertamente los entregaré en tus manos. Entonces, cuando Dios entregó, ¿cómo es que Dios entrega? Dios quita su protección de los filisteos, quita su protección, aleja a sus ángeles protectores. Eran personas idólatras. No querían a Dios en sus vidas. Entonces los pone en manos de David, el rey de Israel. Ahora, dice la Biblia que David vino y venció. Esto quiere decir que David vino con espadas y sus ejércitos y degollaron a los filisteos. Les quitaron la vida. Esto hizo David cuando Dios puso en su mano a sus enemigos. Ahora bien, otro evento que aparece con el mismo David. Este aparece en 1 de Samuel capítulo 24, versos del 1 al 7. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto. Contextualizando un poco, Saúl no quería saber de David. Saúl sintió mucha envidia, mucho recelo, mucho egoísmo y llegó a odiar a David. Ahora andaba en búsqueda de David para matarle. Varias veces lo intentó, pero no pudo. Ahora David se entera. Dice aquí que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, aquí está David en el desierto de Engad, y allí le dicen sus siervos a Saúl, David está allí en el desierto. Dice la Biblia en el verso 2, y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere.
Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó su corazón, o se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Sucede lo mismo. Los filisteos, cuando se enteraron que David había sido ungido por rey, fueron a matar a David. Dios entregó a los filisteos en manos de David. ¿Y David qué hizo con los filisteos? Los mató. Aquí viene Saúl también a matar a David. Dios nuevamente entrega a Saúl en manos de David. Y le dice: lo pondré en tu mano, tú harás con él como te pareciere. Mas sin embargo, aquí David tuvo misericordia y no quiso tocar a Saúl, quien quería matarle, porque Saúl era el ungido de Jehová. Ok, aquí David de una forma obra, matando, quitando vida, degollando, y en otra forma obra con misericordia. Pero ¿qué quería Dios con David? ¿Por qué Dios le dice a David: yo lo entrego en tus manos? ¿Qué había en el corazón de David que tenía que ser expuesto, que tenía que ser eliminado de él, que tenía que ser echado fuera por el poder del Espíritu de Dios? Y es que a veces, hermanos, hay cosas en nuestros corazones que ni siquiera nosotros sabemos que están allí. Y Dios tiene que permitir ciertas cosas, ciertas eventualidades, para saber, para que nosotros mismos nos veamos en el espejo del pecado y digamos: esto es pecado. ¿Cómo haré tal cosa? En este caso, no solamente con el ungido de Jehová, sino con todos los hombres, sino con todos los seres humanos, no importa lo que quieran para mí, porque ese es el carácter de Dios. Rogad por la paz de tus enemigos, porque en la paz de tus enemigos encontrarás tu paz. Mas David en un momento obró bien, pero en otro no. No era el propósito de Dios que David degollara a los filisteos. No era el propósito de Dios que David matara a Saúl. Ay, dirán: oye, ahora que no era el propósito de Dios. Interesante el texto que viene en adelante. Interesante el texto que tenemos en pantalla. Primera de Crónicas, capítulo 22, versos del 7 al 10. ¿Por qué digo que no era el propósito de Dios de que David matara a los filisteos, sino que también mostrara misericordia, la misma misericordia que mostró con Saúl? Dios quería que la mostrara con los filisteos. La misma misericordia que nosotros hoy mostramos con algunos hermanos, Dios quiere que la mostremos con todos los hombres, incluyendo con aquellos que quieren nuestras vidas, incluyendo con aquellos que nos buscan para matarnos, incluyendo con aquellos que hablan mal de nosotros, que dicen falsos testimonios, incluyendo con aquellos que nos hieren. Dios quiere que tengamos, que mostremos misericordia, porque eso es Dios, misericordia. El carácter de Dios, hermanos, vindicado por el hombre. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sabemos? ¿Por qué decimos que no era el propósito de Dios que David degollara a los filisteos? Mire el texto que aparece en sus pantallas. El anhelo, el propósito, la pasión de David era poder construir el santuario a Dios, la casa de Jehová. Pero no lo logró. Y miren lo que dice este texto. Y dijo David a Salomón su hijo, dice: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de mi Dios,
Mas vino palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa en mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será por hijo. Y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Si Dios hubiese mandado a David, si el propósito de Dios hubiese sido que David matara, que hiciera guerra, entonces ahora no le dice esto. No le dice, no, tú no puedes construir el templo, tú no puedes edificar este templo en mi nombre porque tú has derramado mucha sangre, tú has hecho grandes guerras, has quitado vida, no has mostrado piedad ni misericordia, no has vindicado el carácter de Dios. Por eso, no edificarás casa en mi nombre. No reparó la brecha con los filisteos. No separó entre los filisteos y el destructor, sino que él mismo ejecutó la destrucción. ¿Será que el propósito que Dios tenía con David en ese momento es el propósito que hoy tiene Dios con cada uno de nosotros? Claro que sí, Dios no cambia. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de piedad. Dios es un Dios de amor. Por eso dice la ley, no matarás, para que obremos de la misma forma que Él obra. ¿Quiénes en la Biblia han sido reparadores de portillo y quiénes no? Otro texto muy importante, otro evento muy importante que también nos señala la Biblia, aparece en el libro de Jonás. Existía una ciudad llamada Nínive, una ciudad pecadora, una ciudad idólatra, una ciudad que no quería a Dios en sus vidas. Pero Dios levanta un profeta llamado Jonás y le dice, en Jonás capítulo 1, del 1 al 3, le dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Interesante, este es un profeta que Dios levanta, Dios le da un mandato, Dios le dice, ve a aquella ciudad y predica. Predícale a aquella ciudad para que se arrepienta. Pero dice la Biblia en el verso 3 que Jonás lo que hizo fue que se levantó y salió corriendo de la presencia de Jehová, porque lo que quería era estar lejos de Jehová. ¿Por qué razón Jonás salió corriendo de la presencia de Jehová? Interesante, eso lo veremos ahora. Dice, pero antes de presentar este texto, Jonás sale huyendo de la presencia de Jehová, porque no quiere ir a dar el mensaje de arrepentimiento a Nínive. Y el mensaje era que se arrepintieran, porque si no, la ciudad iba a ser destruida en 40 días. O sea, tenía Nínive 40 días de gracia. Porque si no se arrepentían, la ciudad iba a ser entregada por Dios a destrucción, en manos del destructor, en manos de los poderes, de los elementos de la naturaleza destructores. Pero Dios en su misericordia envía el mensaje de arrepentimiento a Nínive. Pero Jonás lo que hace es que sale corriendo de la presencia de Dios. Hay un motivo muy interesante.
Jonás capítulo 4 versos del 1 al 3 dice, lógicamente hay una historia, ¿verdad? Pero ese no es el tema, sino que Jonás fue a la ciudad, le predicó y la ciudad entera se arrepintió, incluyendo su rey. Pero ahora aquí aparece Jonás nuevamente en el escenario y miren lo que dice la Biblia. Jonás capítulo 4 del 1 al 3 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú, Dios, eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. El propósito por el cual Jonás salió corriendo de la presencia de Jehová es porque Jonás sabía que Dios es un Dios de misericordia y piedad. Y en el corazón de Jonás, bajo el falso concepto que tenía de su carácter, Jonás lo que quería era que Dios mismo destruyera a la ciudad de Nínive con todos sus habitantes. ¿Y será que hay personas hoy en día dentro de la fe con el espíritu de Jonás? Claro que sí. Lamentablemente, todavía hay hermanos, todavía hay personas dentro de la fe que cuando escuchan la noticia, tú sabías que fulanito falleció. Cuá, 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 yo sabía. Es que esa gente no quiere obedecer. Es que esa gente no deja de comer aceite. Es que esa gente no deja de comer queso de leche de vaca. Es que esa gente no deja de comer huevo. Tú sabías que fulanita se enfermó. Ah, yo sabía que eso iba a ser así. Es que cuando tú vas a su casa siempre tienen el bacalao. ¿Será que todavía hay personas profesando la fe del Señor, pero que por el falso concepto, que por el falso entendimiento que tienen del carácter de Dios, desean el mal y la destrucción para aquellos que no obran como ellos? Y no quieren presentarle ese Dios piadoso y misericordioso porque en su mente han diseñado su propio Dios a su propio carácter. Y ese es el Dios que presentan a los enfermos. Ese es el Dios que presentan a los desvalidos. Ese es el Dios que presentan a aquellos que yerran. Y ese es un falso Dios, hermanos. Porque el carácter de nuestro Dios es amor, piedad y clemencia. Reparemos la brecha, hermanos. Reparemos la brecha. Seamos verdaderos reparadores de portillo, no condenando, sino clamando por piedad y misericordia por aquellos que yerran. No seamos como Jonás, que cuando nos toca ir a predicar a un lugar, queremos ir a decir arrepiéntanse. Pero si no quieren arrepentirse, entonces oramos a Dios para que venga destrucción y los mate. Oramos a Dios para que los destruya, para que le quite un hijo, para que le mande una enfermedad. Ese no es el carácter de Dios. Y todos aquellos que pensamos que piensan de esa forma, que Dios actúa de esa forma, en el nombre de Jesús le decimos, hermano, ore y clame a Dios para que le revele su verdadero carácter. Porque sin el conocimiento del verdadero carácter de Dios no hay vida eterna. Sin la aceptación del verdadero carácter de Dios no hay vida eterna. Sin el conocimiento de Dios y de Cristo no hay eternidad. O sea, no hay salvación. Dice Jonás, dice la Biblia que se enojó porque él sabía que Dios lo que iba a hacer era perdonar a Nínive, porque Jonás lo que quería era la destrucción. Pero más interesante lo que termina diciendo este texto. Dice, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás prefería morir antes que aceptar que Dios no mata ni destruye. ¿Cuántos Jonás existen en el día de hoy? Que por más que se le predica,
que no importa el testimonio de Cristo, la vida de Cristo, no hay forma de que puedan ver el carácter de Dios santo, puro, piadoso, misericordioso y amoroso. No pueden ver más allá de lo que su mente les permite, porque hay un velo, hay una oscuridad que Satanás ha puesto para que no conozcamos a Dios. Pero en el nombre de Jesús, hermano, yo te pido que permitas que Cristo quite el velo de ti para que veas a Dios como lo mostró Él. Un Dios que no mata, un Dios que no destruye. Y no prefiramos morir antes que aceptar la verdad del carácter de Dios. Reparadores de portillo, adventista. Reparemos el portillo. ¿Quiénes repararon el portillo en la Biblia? Génesis capítulo 18, versos del 23 al 24. Dice el 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Aquí está Abraham no solamente intercediendo por Lot y la familia, está intercediendo por todos los habitantes de Sodoma y Gomorra, el cual no querían a Dios en sus vidas. Pero tiene una conversación con Dios y le dice, destruirás. Lógicamente, hemos venido presentando que cuando la Biblia dice destruirás es en una forma figurada. En otras palabras, lo que está diciendo es, ¿abandonarás también al justo con el impío? Quizás aparezcan 50 personas justas allí dentro. ¿Vas a abandonar toda la ciudad si aparecen 50 justos? Pero Dios le dice, no los abandonaré si aparecen 50 justos por amor de mi nombre. Hermanos, por 50, por 10 justos, la vida de miles iba a continuar. Ese es Dios. Pero ¿quién reparó la brecha? ¿Quién separó entre los sodomistas? Dios y el destructor. Abraham, un reparador de portillo. ¿Quiénes más repararon el portillo en la Biblia? Éxodo capítulo 30, versos del 31 al 32 dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Interesante, aquí está Moisés intercediendo por el pueblo de Israel, un pueblo duro, de dura cerviz, un pueblo que no obedecía, que no obedeció la voz de Dios, un pueblo que rechazó los mandamientos de Dios, un pueblo idólatra, un pueblo que nunca salió de Egipto. Pecan contra Dios. Moisés se para entre ellos y Dios y dice, perdónalos, Señor. Y si no los perdona, pues bórrame a mí de tu libro también. Esteban, Hechos capítulo 7 del 59 al 60. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió, reparando el portillo, reparando la brecha que abre el pecador por donde viene el enemigo, por donde viene el destructor y destruye. El enemigo abre la brecha por su pecado, pero el cristiano no le echa candela al fuego. El cristiano se para en la brecha, se para en el portillo y lo repara. Pero ¿cómo es que se repara el portillo? Clamándole a Dios por misericordia a mis enemigos, clamándole a Dios por misericordia a aquellos que me hieren, clamándole a Dios por misericordias a aquellos que yerran, clamándole a Dios por misericordia para aquellos que obran mal, que quebrantan los mandamientos de Dios.
aquellos que dicen que los mandamientos fueron abolidos, aquellos también que presentan que Dios mata y destruye, aquellos que matan, aquellos que hieren y aquellos que destruyen. Clamemos por ellos, hermanos, parémonos en la brecha, miremos al cielo y clamemos con voz fuerte y firme, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Las piedras caían en el cuerpo de Esteban, pero aún así adolorido, apesadumbrado, casi al punto de morir, se pone de rodilla y clama, no les tomes en cuenta este pecado. El carácter de Dios, hermanos, en Esteban, el carácter de Dios en Moisés, hermanos. ¿Quién reparó la brecha? Cristo. Lucas capítulo 23, verso 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cristo colgado de la cruz del Calvario, los asesinos de él mirándole desde abajo, mofándose de él, burlándose de él, riéndose, él desangrándose en la cruz del Calvario, a punto de dar su último suspiro. Las últimas partículas de oxígeno que habían en su cuerpo la usa no para condenar, no para destruir, no para maldecir, sino para clamarle a Dios, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y es que el enemigo pudo quitarle la fuerza, el enemigo pudo quitarle la vida, pero el enemigo no pudo quitarle el poder para clamar por el perdón de los pecados de aquellos que le estaban matando. Hermanos, hermana, amigo y amiga, repara la brecha, conviértete en un verdadero reparador de portillos, no condenando, sino clamando a Dios por misericordia. Hermano, repara la brecha por tu matrimonio. Esposa, repara la brecha de tu esposo. Tu esposo no es creyente, pero tú sí. Él peca. Él no toma en cuenta los mandamientos de Dios. Abre una brecha por donde vendrá destrucción, pero es tiempo de que te pares en la brecha, de que te pares en el portillo y clames a Dios desde lo más profundo de tu corazón. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hace. Hermano, el carácter de Dios en ellos y el carácter de Dios en Cristo ha de reproducirse en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, hermano. Repara la brecha. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Será hasta la próxima.